Pasamos ya al capítulo 7, a hablar de energía electrostática. Se mencionó un poco de la energía potencial electrostática en el capítulo de potencial porque se establece una relación del potencial con la energía eléctrica. Claro, en este caso se hizo para un sistema de cargas puntuales. Consideremos una carga Q sub I, una carga Q sub J. Tenemos la energía potencial mutua, pero en este caso hablando de energía eléctrica. ¿Cómo? Pues puedo verlo como la carga J por el potencial que produce la carga I. Entonces lo que digo acá es, tengo la carga I, calculo el potencial que produce la carga I y lo evalúo en la ubicación de la carga J. Definimos entonces un vector que va de I a J, pero que al tenerlo como magnitud, pues estarán de acuerdo que la magnitud del vector que va de I a J es la misma del que va de J a I. Si consideramos este sistema de cargas puntuales, que en el capítulo 5 se mencionaba, ¿no?, que este potencial era producido por cualquier distribución, pero para cargas puntuales sabemos cuánto es el potencial. Y lo único que tenemos que hacer es ese potencial, evaluarlo en la ubicación de la otra carga. Claro, deberé considerar que el potencial de una carga puntual es simplemente la carga, que sería aquí la carga sub I sobre 4pi epsilon 0 por la distancia, ¿no?, donde está mi carga con respecto a la carga al punto donde quiero el potencial, y ese punto es donde está el otro. Entonces quedaría R sub I sub J. De forma que puedo escribir la energía para ese sistema formado por dos cargas puntuales como el producto Q sub I, voy a ordenar aquí, Q sub J, 4pi epsilon 0 R sub I sub J. Veamos que si yo lo escribo así, y ahora pienso en el término que tengo acá, que es Q sub J, 4pi epsilon 0 R sub I sub J, y que R sub I sub J yo lo puedo escribir como R sub JI. Esto es el potencial que produce la carga J en la ubicación de la carga I. Entonces lo puedo escribir, la energía también, como Q sub I por un potencial sub J. Si consideramos ahora N cargas puntuales, tenemos que esta energía representa la energía de interacción entre dos cargas. Si tenemos entonces n cargas puntuales, podemos decir, bueno, llámese a esta Q sub 1, Q sub 2 por acá, Q sub 3, Q sub 4, Q sub 5, etc. De forma que podemos establecer que Q sub 1 pues va a interactuar con la carga 3, interactúa con la carga 2, con la carga 4, es decir, interactúa con todos. Pero claro, esa es las interacciones producto de Q sub 1 con todas las demás cargas, es decir, considerando con quienes interactúa Q sub 1. Pero si veo un sistema de 4 cargas, tengo que ver también las interacciones que hace Q sub 3. Que Q sub 3 interactúa con Q sub 1, interactúa con Q sub 2, con Q sub 4.
Luego, para Q sub 4, misma razón. Q sub 4 interactúa con Q sub 1, Q sub 3. Al final puedo ver cada interacción tomándolos como pares de cargas. Pues entonces podría colocar que la energía electrostática para ese sistema es igual. En primer lugar, planteo lo siguiente. Puedo decir la sumatoria de U sub E y sub J. Aquí podría llamarle a este I sub J o J sub I. Solo para resaltar entre 2 para todos los pares. Todos los pares de carga. Claro, en esta suma consideramos que no tendría sentido hablar de que I es igual a J. Entonces tendríamos que restringir eso. Porque si I es igual a J, estaríamos diciendo la interacción de una carga puntual sobre sí misma. Dado que en este caso, al decir, pensemos que si la carga Q sub 1 ejerce o hay un potencial o ella genera un potencial en Q sub 2, también la carga Q sub 1 produce un campo eléctrico sobre la otra carga, llamémosle Q sub 2. Quiere decir que la carga Q sub 1 ejerce una fuerza sobre Q sub 2. Entonces, si yo incluyo el efecto de la interacción de cada carga puntual en sí misma, quiere decir que la carga puntual ejerce una fuerza sobre sí misma, posibilidad que ya se ha excluido a lo largo del curso y que es algo que se menciona en el capítulo 3. No consideramos ese efecto sobre sí mismo, al menos en este curso. Si yo reemplazo por la expresión de arriba, yo puedo obtener entonces una sumatoria doble, considerar una sumatoria desde j igual a 1 hasta n, otra sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Evidentemente no debemos eliminar el caso de que i es diferente de j y simplemente escribo q sub i, q sub j sobre 4pi epsilon 0 r sub i sub j. Es decir, como la expresión de arriba es la energía de interacción entre dos cargas puntuales, aquí sería hacer la sumatoria de esa energía para todos los pares posibles. Pero claro, I no tiene que ser igual que J. El problema es que cuando hacemos la sumatoria, digamos, mantenemos I fijo, porque primero va la sumatoria en I, luego en J, o la podemos plantear al revés. El libro pone al revés, no I, J, eso no importa. Pero si mantenemos fija, digamos, una carga, mantenemos fija la J, digamos, esta es fija, y lo que visualizo es la interacción con todas las demás. Entonces, como que mantenga fija una, digamos que fuera la 3, y veo la interacción con la 1, con la 2, con la 4, con todas las demás. Pero luego sucede que cuando paso a otra carga, paso por ejemplo la carga 2, veo la interacción con Q sub 1, veo la interacción con Q sub 3 y veo con la Q sub 4. Entonces se puede observar que ahí hacemos un doble conteo. Es decir, yo veo la interacción entre dos cargas y solo se va a contar una vez. Es decir, cuando estoy haciendo la sumatoria manteniendo fijo Q sub 3, veo la interacción con Q sub 2. Pero cuando mantengo fijo Q sub 2, veo la interacción también con Q sub 3 y solo debo contarlo una vez. Entonces, al estar contando dos veces, podríamos restringir la sumatoria de alguna forma para evitar ese conteo, pero la forma más simple es decir, bueno, como estoy contando cada energía, cada interacción, la estoy contando dos veces, entonces simplemente divido entre dos. Al plantearlo de esta fórmula, si alguien de repente
va haciendo individualmente la sumatoria y tiene el cuidado de no hacer un conteo doble, entonces no hay necesidad de poner un medio. Pero este caso es porque la expresión simplemente no restringe eso, no restringe que hayamos contado doble, por lo tanto colocamos un medio. Además, así como antes, podemos reordenar esto y decir que la energía electrostática para nuestro sistema de cargas puntuales es la sumatoria de J igual a 1 hasta N. Dejo la carga sub J fuera, porque esa la puedo sacar de la sumatoria con respecto de I, y solo me quedaría la sumatoria de I igual 1 hasta N de la carga sub I sobre 4pi epsilon 0 R sub I sub J. Y el término que está aquí, recordemos que es un potencial, o la sumatoria de todos los potenciales, en el punto donde está la carga J, porque al tener R sub I sub J, recordemos que estamos evaluando el potencial donde está la otra carga. Entonces a ese le puedo llamar el potencial en ese punto, es decir, el punto donde está la carga J. De manera que lo puedo escribir un medio de la sumatoria desde J igual a 1 hasta N, el potencial, la carga J por el potencial en ese punto. Claro, expresada en función, lo puedo dejar en función de R sub I, que R sub I tendría que ser la ubicación de la carga J, porque si tuviese un origen y tengo varias cargas, y tengo, digamos, un carga 1, carga 2, y tengo aquí una carga J, pues esos R's que se toman son los que van desde cada carga, digamos que este es el R1J, este es el R2J, etcétera, etcétera, pero son los potenciales evaluados ahí, en el lugar donde está la carga J. Entonces yo puedo definir ese vector de posición porque esto me representa el potencial ahí para cierta referencia y decir entonces esta es la ubicación de la carga J. Entonces por eso aquí debería colocar, perdón, J. O sea que la energía de un sistema de cargas puntuales se puede escribir como un medio de la sumatoria. Vean que es la carga ubicada en un lugar multiplicada por el potencial total, exceptuándola, el potencial en sí mismo, ¿verdad? Que dijimos no se va a tomar en cuenta, pero es la carga ubicada en algún lugar debido al potencial de todas las demás cargas en ese lugar. Ahora, ¿por qué razón lo hacemos para cargas puntuales? Bueno, porque para tener la relación de cargas puntuales, podemos extenderla a una distribución tomando simplemente que cada carga va a ser un diferencial de carga, que las cargas tienen un tamaño muy pequeño, o sea, hacemos una partición de nuestra distribución, tomamos, qué sé yo, un DDQ por acá, un DDQ por acá, un DDQ por acá, etcétera, y podemos pasar de la definición de energía para cargas puntuales a la definición de la energía para una distribución de carga. Simplemente sería la energía electrostática, el un medio debería de ir. Tendríamos que hacer una integral sobre la distribución, sea cual sea el tipo, y la carga J colocaríamos un DDQ multiplicado por el potencial en el punto donde está el DDQ. O sea que si yo escribo el DDQ aquí, que está en esa ubicación, entonces yo requiero conocer el punto ahí. ¿Cuál es el problema de esto? Porque sí tiene un problema.
que como la sumatoria implica que esos potenciales o que esas cargas puntuales van a ir cambiando, es decir, se van a ir colocando o sumando, por así decirlo, a lo largo de toda la distribución, se ocupa conocer el potencial en todo punto de la distribución y eso puede ser problema. Porque quizás no es en todo punto del espacio. Recordemos que es el potencial donde está el diferencial de carga. Entonces requiero un potencial en función de la posición, pero en todo caso es el potencial en cualquier punto de la distribución. Fuera ya no interesa, porque la integral es solamente, voy a poner aquí, para la distribución. Evidentemente, cuando es una distribución lineal, el d de q le colocaríamos el primado si lo desean, pero pues el d de q se puede cambiar por el lambda de dl, el d de q se puede cambiar por sigma ch de dA y el d de q se puede cambiar por rho ch de tau. Entonces quizás la parte que podría representar problemas es el potencial en cualquier punto de la distribución. Esta definición podemos extenderla porque de plano la, la densidad de carga, recuerden que solo está en la distribución. Entonces yo puedo cambiar, considerar que tengo mi distribución, sea cual sea. Ahí tengo una densidad, no sé cuál de las tres, pero tengo lambda, tengo sigma, tengo rho CH. Digamos que solo sería una de las tres. O que si fuesen tres diferentes, pues serían tres distribuciones. Igual la energía la puedo sumar. Recordemos que es un escalar. Pero si solo ponemos de ejemplo un problema donde tengamos densidad de carga volumétrica, dentro de la distribución la densidad es cero, fuera, considerando todo el espacio restante, todo el espacio tridimensional, fuera, que lo voy a representar con este rectángulo, que en realidad es un paralelepípedo de longitud de dimensiones infinitas, ahí la densidad es cero. Porque claro, la carga solo está en la distribución, estamos considerando que fuera de la distribución es vacío. Entonces podría definir una nueva densidad de carga en todo el espacio como una función seccionada diciendo un valor dentro o en la distribución. Vamos a ver así. Eh, y cero fuera de la distribución. Le voy a poner aquí un asterisco para definir esto, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es definiendo la densidad volumétrica de carga en cualquier punto del espacio. Que evidentemente si vemos la energía y si yo considero el caso donde es volumétrico, esa energía electrostática es un medio de la integral de esa densidad en cualquier punto del espacio por el potencial en cualquier punto. Aquí sería, ojo, el potencial en cualquier punto del espacio por d de tau. Aquí cae un poquito la cosa, porque si ya lo defino así, es el potencial en cualquier punto del espacio. Pero claro, en este caso, como lo tenemos una función seccionada, yo puedo decir, bueno,
Esto es la integral de rho CH, dr, d de tau en la distribución, más lo que es fuera, ¿no? Pero ahí la densidad es cero. Y eso se puede hacer, plantear para, para un problema de distribución lineal y también para uno superficial. Entonces, plantearlo para todo el espacio en realidad es una forma de representarlo, porque al final de cuentas hay una integral que es cero porque la densidad fuera de la distribución es cero. Pero es común que en los libros aparezca esta. Y se puede escribir también, en el caso, de repente ya le podríamos quitar ese asterisco para definir y entender que esto es el valor que me diga el problema dentro de la distribución y es cero fuera. Al final de cuentas se reduce a ser una integral. Pero conviene, ya vamos a ver por qué, conviene utilizar esta expresión. Vemos ahora un caso bastante particular que ha sido de estudio cuando tenemos un sistema de conductores, es decir, nuestra distribución se convierte en un sistema de conductores. Sabemos que si tenemos un conductor, uno o varios, en realidad no importa, eh, el potencial en cualquier punto del conductor es constante. Claro, el campo eléctrico va a ser cero, el potencial es constante y si existe carga, esa carga debe estar en la superficie. Son las características que hemos estudiado del conductor. Digamos que yo decido plantear energía para ese conductor y digo un medio de la integral sobre la distribución, ya me voy al resultado de arriba, que ya sé que solamente tengo que integrar en la distribución. Aquí quizás todavía no me conviene escribirla en todo el espacio, pero recuerdo que es el diferencial de Q. Como es un conductor, recordemos que la densidad que debe haber es solamente superficial, que podría ser constante o variable, depende de la geometría del conductor, pero lo puedo escribir así. La densidad de carga en cualquier punto de la distribución por el potencial en ese mismo punto donde tomé el dBq por un diferencial de área. La situación es que esto es constante. Y como es constante, sale del integral. Al final de cuentas me quedará que la energía para ese conductor es un medio del potencial, digamos que este es el conductor I, es el potencial de ese conductor por la integral sobre la distribución por la densidad de carga por diferencial de A, pero es básicamente el de dq1. Y si yo integro el de dq, el resultado es la carga del conductor. Ahora, la densidad no sé si es variable o constante, pero al integrar el de dq me va a dar la carga. Entonces escribo que el conductor I tiene una carga I. De manera que se puede escribir la energía para el conductor como un medio de su carga. Le voy a poner aquí I, su carga por su potencial. Si son varios conductores, entonces la energía simplemente se puede escribir como una suma, ¿no? La energía de cada conductor. Consideremos que fuesen
una cantidad n, entonces puedo escribirlo como un medio de Q sub i por potencial i, desde 1 hasta n. Claro, aquí se va a recordar del capítulo anterior que cada potencial, el potencial I, se puede escribir como una sumatoria desde I igual 1 hasta N por P sub I sub J o P sub JI por Q sub I. O sea, el potencial 1 se puede escribir como la carga 1 por algo, más la carga 2 por algo, más la carga 3 por algo. Esos algo son los coeficientes de potencial o coeficientes P. Y podemos reemplazarlo aquí y me queda una relación entre la energía con los coeficientes P y la carga directamente con la carga. ¿Qué sucede cuando hablamos de un capacitor? Recordemos que el capacitor son dos conductores, cada uno con una carga Q. Entonces, la energía de ese sistema de dos conductores, de ese capacitor, es simplemente, lo puedo escribir así, como son dos conductores, puedo colocar Q sub 1, potencial 1, más un medio de Q sub 2, potencial 2. Esto es para dos conductores cualesquiera. Como es capacitor, puedo decir que este es Q y que este es menos Q. De forma que la energía se puede escribir como un medio, puedo sacar Q y me queda potencial 1 menos potencial 2. Si estoy considerando que el potencial 1, el conductor 1 es el de carga Q, entonces el potencial 1 es mayor que el potencial 2. O sea que esta resta va a ser positiva y se refiere a la diferencia de potencial en los conductores o entre los conductores. Claro, tenemos la relación importante de capacitancia igual a la carga sobre diferencia de potencial. En ese caso, puedo establecer la energía en términos de la capacitancia, en términos de capacitancia con la carga y en términos de la capacitancia con la diferencia de potencial. De manera que puedo decir un medio, digamos si yo reemplazo carga. Carga es capacitancia por diferencia de potencial, entonces me quedará un medio de capacitancia, diferencia de potencial al cuadrado. Una opción. Si yo reemplazo diferencia de potencial de acá, diferencia de potencial es carga sobre capacitancia, por lo que me quedará un medio, lo puedo escribir así. Diferencia de potencial es, se elimina la carga, entonces quedará carga al cuadrado sobre dos capacitancias, dos veces la capacitancia. Entonces son dos formas de escribirlo, ya sea en la carga y diferencia, capacitancia, perdón, y diferencia de potencial, o carga y capacitancia. Bueno, en realidad tres formas, ¿no? Tres formas. La primera, carga, diferencia y potencial, capacitancia, diferencia y potencial, carga y capacitancia. Evidentemente el resultado para un capacitor, para los conductores, para un sistema de conductores, simplemente es un medio de su carga por su potencial y vamos sumando independientemente de cuánto sea. Veamos ahora cómo expresar la energía en función del campo eléctrico.
Para ello recordemos, ¿no? La energía electrostática para una distribución es un medio de la integral en todo el espacio y vamos a considerar el caso volumétrico, particularmente esta integral, vuelvo a resaltar que si separamos, ¿no?, dentro de la distribución hay un valor de densidad, fuera de la distribución, pues la densidad es cero. O quizás, pues que pueden ser esferas concéntricas y que en unas partes haya densidad, en otras no, pues esto se podría seccionar. Pero hay quizás mayormente, dependiendo de qué problema sea, mayormente la densidad, es decir, en el espacio, la densidad va a ser cero porque tendríamos más vacío. Pensando en problemas de esferas o de cilindros. Pero la idea ahora es expresarlo en términos del campo eléctrico. Pero como es en todo el espacio, repito, lo que me va a reducir la integral, es el hecho de que la densidad de carga en los lugares donde hay vacío va a ser cero. Bueno, en primer lugar, pensemos en la primera ecuación de Maxwell que menciono que es la primera que nos aparece, ¿no? En primer lugar, la divergencia del campo eléctrico, cuando tenemos únicamente densidades volumétricas de carga, es la densidad entre epsilon 0, por lo tanto, la densidad es epsilon 0 por la divergencia del campo eléctrico. Entonces, yo puedo reemplazar eso y decir, este es un medio, siempre de la integral en todo el espacio, pero esa densidad de carga es epsilon 0, que lo puedo sacar, puedo colocar potencial por la divergencia del campo eléctrico. Y claro, aquí sigue siendo en todo el espacio, evidentemente en los lugares donde tengamos vacío, donde esté el vacío, la divergencia de ella tendría que ser cero, ¿no? Igual, la integral esta se va a reducir solamente a las partes donde hay densidad de carga. En el vacío eso va a ser cero. Particularmente necesitamos una identidad, esta es la ecuación 117 en el libro de Bagnes, que habla de la divergencia de un producto, una función escalar, un campo vectorial. Si en este caso modificamos esa expresión para que en vez de U sea el potencial y en vez de E el campo eléctrico, lo que tenemos es el campo eléctrico punto el gradiente del potencial más el potencial por la divergencia del campo eléctrico. Hay que notar que en nuestra ecuación lo que tenemos acá es el potencial por la divergencia del campo eléctrico, por lo tanto es que no pongo la dependencia de R, no importa, se sobreentiende que es el potencial en cualquier punto. Entonces lo que puedo despejar, en vez de colocar esto, podría despejar acá y tendría dos términos. Además, hay que recordar que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial, entonces aquí sería menos el campo eléctrico. Y que al hacer un producto punto, quedaría menos E punto E, que es E cuadrado, más lo que quiero despejar. Entonces, lo que quiero despejar
es la divergencia de ese producto más, aquí vean que ya no es vector, ¿no? Porque hicimos un producto punto de E consigo mismo. El negativo es por la definición o la relación entre el campo y el potencial, pero ya es escalar. Entonces aquí, perdón, es E al cuadrado. Quiere decir que si yo reemplazo la energía, la expresión acá, tendría dos términos. Vamos a marcar el que está en azul, la integral de lo que está en azul, y la integral de lo que voy a marcar en color verde. Entonces, la energía electrostática es epsilon 0 sobre 2, una integral en todo el espacio del primer término, que es la divergencia del potencial por el campo eléctrico, diferencial de volumen, más epsilon 0 sobre 2, la integral en todo el espacio por la magnitud de E al cuadrado, diferencial de volumen. Y repito, es el término que está en azul con el término que está en verde. Ahora, antes hacíamos solo la integral en la distribución, puesto que fuera de ella, donde estaba el vacío, eh, se hacía cero. En este caso, estamos obligados ya a hacerla en todo el espacio, porque ya vean que ya no aparece la densidad, desapareció, ya no aparece una divergencia de E. Evidentemente, cuando hagamos la integral en todo el espacio, deberá haber términos que se anulen o se simplifiquen, pero aquí sí ya estamos obligados a integrar desde, si fueran esféricas, desde r igual 0 hasta el infinito, porque ya no aparece esa función seccionada de la densidad que está ahí de manera implícita, pero ya no aparecería en este caso. Entonces, aquí sí estamos obligados a integrar. Particularmente puedo seguir trabajando, y ese es el objetivo de hacer esto, es considerar que utilizando el teorema de la divergencia, porque este es una integral de volumen, de la divergencia de un campo, entonces esto se convierte en la integral de superficie del campo. El campo es potencial, campo eléctrico, diferencial, bueno, punto diferencial de área en todo el espacio. Claro, aquí, perdón, es el teorema de divergencia, entonces aquí es integrar en el volumen. Aquí sería, recordemos que el teorema de la divergencia era, no tengo un volumen, la integral es en todo el volumen, pero la integral de superficie es en la superficie que encierra el volumen. Entonces aquí estamos integrando en la superficie de todo el espacio, aquí sería en la frontera, perdón, integramos en todo el espacio, aquí sería en la frontera o la superficie de ese paralelepípedo de dimensiones infinitas, o si consideramos al todo el espacio como una esfera infinita, entonces en la superficie de esa esfera. Lo voy a poner así para dar a entender la idea, aunque quizás no tendría mucho sentido mencionarlo así. Más epsilon 0 sobre 2, la integral de E cuadrado diferencial de tau en todo el espacio. Entonces, si yo todo el espacio lo veo como una esfera de radio R mayúscula, evidentemente con R tendiendo a infinito, la primera es integro en todo ese volumen, la otra es integro en la superficie de esa esfera cuando R tiene infinito. El potencial, aquí vamos a hacer un análisis de comportamiento, suele llamarse comportamiento asintótico, o ver qué sucede
con cada una de las características, de las tres características, en esa integral. Es decir, potencial, campo y E. Podría ocurrir, y en los problemas que solemos llamar físicos reales, lo que hemos discutido, que el potencial, recordemos que aquí, al ser una entera superficie, debemos evaluar en la superficie, o que quizás la variable de integración en la superficie de la esfera es θ y φ, entonces R se evalúa por su valor que tiende a infinito. Entonces, si R es muy grande, recordemos que el potencial lo que podría hacer es tender o comportarse, tiene el comportamiento de 1 sobre R. Es decir, el potencial, pensemos en cargas puntuales, en esferas, es una constante entre la distancia de la carga al punto. Decimos que este es el comportamiento asintótico. Se comporta de la forma, pueden ponerle una constante entre R o 1 entre R. El campo eléctrico en los problemas físicos reales, el comportamiento es 1 sobre R cuadrado. Pensemos en cómo es el campo a una distancia R en una carga puntual. Y el área, el diferencial de área, como estamos en la esfera, pues el comportamiento es de R cuadrado. 4pi R cuadrado si es esfera. Pero claro, esto es lo que normalmente se espera en problemas, como repito, físicos reales. De forma que lo que sucede cuando R se va al infinito es que el potencial tiende a cero, cuando el campo se va al infinito, el campo también tiende a cero, y cuando R se va al infinito, el área tiende a cero. Entonces, perdón, el área se va al infinito, los otros dos a cero. Pero hay problemas donde eso no ocurre. Ya vimos problemas, particularmente líneas infinitas, planos infinitos, cilindros infinitos concéntricos, donde quizás el campo sí se fuera a cero, en algunos casos no en todos. Por ejemplo, en el caso de los planos infinitos, el campo, si solo es el campo de una placa con densidad constante, el campo es constante. Se va al infinito, sigue siendo constante, entonces no tiene este comportamiento. Pero claro, ya hemos hablado de que esos problemas físicamente no son posibles, o sea, en la realidad no ocurren. En el papel sí. Entonces aquí debemos considerar esa condición, que aunque no existe una realidad, podemos analizar su comportamiento en el papel. Igual el potencial. El potencial, por ejemplo, en una línea infinita, el potencial en un plano infinito, ese potencial se va al infinito en el infinito, porque recordemos que estamos evaluando el comportamiento en la superficie de todo el espacio. Entonces, si yo veo esa multiplicación de potencial, campo, EDA, comportamiento, es decir, cómo se va a comportar, porque recordemos que se tiene que evaluar en el R, y en este caso R es el infinito. Entonces, digamos, si solo pongo el producto de esas tres cosas, punto de DA, y hago la integral, esto tendría un comportamiento, o el producto de estos dos, sin integrar. La integral, al final de cuentas, la integral de θ y φ no influye al evaluar R. Pero si evaluamos solo R, o sea, el potencial tiende o se comporta de la forma 1 sobre R, el campo se comporta de la forma 1 sobre R cuadrado, el área se comporta de la forma R al cuadrado, o sea que al final de cuentas el producto de estas tres se comporta en los problemas físicos reales como 1 sobre R. Y si R va al infinito, entonces ese producto va a tender a cero. Y ese es el resultado importante. A los problemas físicos reales, que el comportamiento del potencial y del campo es este, al evaluar la integral de superficie sobre la superficie de todo el espacio, entonces esa integral va a ser cero.
Pero en el caso de problemas donde este comportamiento no se dé, la integral no va a ser cero. Se puede calcular un valor. Se hace todo el producto y se calcula. Un valor se puede encontrar, pero no necesariamente va a dar cero. Entonces, como estamos lidiando con los dos tipos de problemas, los problemas infinitos y los problemas físicos reales, entonces debemos distinguir que esto no siempre va a ser cero. En el papel y en el curso, esto no siempre va a ser cero. En la realidad sí, pero nos concentramos a los ejemplos del que estamos trabajando en el papel. Entonces, la energía en esos problemas que tienen el comportamiento que deben de tener los campos y el potencial, sería simplemente la integral en todo el espacio de la magnitud de E al cuadrado diferencial de volumen. Ahora, esta fórmula se va a poder usar en cualquier problema del curso. En el papel, no. No nos va a dar resultado correcto si aplico esta fórmula para calcular la energía en cilindros infinitos, en planos infinitos, etc. Quizá hay que pensar en esos problemas, ¿no? En los cilindros infinitos, que de repente la carga es infinita, ¿qué sucederá con la energía? Habrá que evaluar a ver qué sucede. Pero lo que importante es que en este caso sí tenemos que hacer la integral en todo el espacio y así como en los problemas, en los ejemplos vistos anteriormente, si mi espacio está formado por diferentes regiones y en una tengo una región, un campo tengo E1, luego en otra región el campo vale 2, luego en otro campo vale 3. Entonces aquí tengo que integrar, si fueran esferas o si estamos en coordenadas esféricas, de 0 al infinito. Partiendo esa integral, para cada una región, pero no es como en el caso de la fórmula inicial, de esta, que aquí la integral se reduce a solamente integrar, aunque escriba en todo el espacio, se reduce a integrar solamente dentro de la distribución, puesto que la densidad de carga, fuera de la distribución donde es vacío es cero, pero en la otra no, porque ya no aparece el factor, de la densidad, entonces aquí estamos obligados a integrar de cero a infinito. ¿Cuál es la ventaja de esta expresión? Bueno, que por ejemplo, si es un problema que tiene muchas regiones donde el potencial va cambiando, igualmente el campo va cambiando en cada región, entonces aquí digamos que solo tendríamos que hacer quizás menos integrales. Pensemos en una esfera, en dos regiones, lo que está dentro de la esfera y lo que está afuera. Al final aquí integro solamente dentro de la esfera porque fuera consideremos que es vacío. Pero acá debo integrar dentro de la esfera, poner el valor del campo dentro de la esfera, luego integrar fuera de la esfera y poner el campo fuera de la esfera. Entonces, la primera, en ese ejemplo, implica hacer una integral, la otra hay que hacer dos. Pero hay otro detallito. El potencial aquí tiene que ser en cualquier punto dentro de la distribución y de igual forma aquí el campo tiene que ser el campo en cualquier punto dentro y fuera de la distribución. Entonces no es posible, ya lo hemos mencionado, porque las integrales no se pueden hacer, no podemos hacer calcular el potencial y el campo eléctrico para cualquier punto del espacio en todos los problemas. Solo hay unos problemas muy particulares, saben que son aquellos donde se obtiene la ley de Gauss, o que se obtiene el campo, perdón, utilizando la ley de Gauss, aquellos que podemos calcular el potencial y el campo en cualquier punto del espacio. Pero aunque la primera integral sea más corta, porque solo hacemos una en el ejemplo de la esfera, veamos que también debemos calcular el potencial.
Entonces quizás por ley de Gauss, recuerden que por ley de Gauss encontramos el campo. Tendría que hacer un paso más para encontrar el potencial. Entonces hay un balance, ¿no? Aunque de repente esta vaya a ser más corta, está el detallito que debo calcular el potencial y eso me implica un paso más en comparación a la otra. Entonces, esta fórmula es válida siempre, en el papel no. Digámoslo así, establezcámoslo en el curso. Es decir, en los problemas que puedan aparecer en el curso, esta fórmula no es cierta siempre. En los problemas que aparezcan en la realidad, sí. Pero en nuestro curso, esta fórmula no siempre me va a llevar a resultados correctos. Entonces, no es válida siempre. Quiere decir que la fórmula que es válida siempre es la primera, esta de acá. Ojo con eso, porque esto ha generado confusión. En los problemas que aparezcan en nuestro curso, y que han aparecido ya algunos, esta fórmula no siempre es cierta. La energía no siempre es igual a esto. ¿Cuándo va a ser igual? Cuando el término este sea cero y el comportamiento del potencial del campo tenga esa forma que tienda a cero a una distancia muy grande. Ahora, podría ocurrir un problema, ojo con esto, que se dé la gran casualidad de que el campo, por ejemplo, sea cero fuera de la distribución. Que el potencial se vaya al infinito, en el infinito, pero que el campo sea cero. O que, pensémoslo así, quizás en ese caso es poco probable, que el potencial sea constante fuera de la distribución, ahí tiene más sentido porque recordemos que es el gradiente, que el potencial sea constante fuera de la distribución, no se va, no tiende a cero en el infinito, tiende a una constante, pero el campo sí. El campo, si el potencial es constante, el campo tendría que ser cero. Entonces, en el infinito sí tiende a cero. Entonces, al final tendría un producto de una constante por cero, va a tender a cero. No sería un comportamiento 1 entre R. Sería cero directamente. ¿Por qué? Porque el potencial, perdón, ahí valga cero. Entonces, aunque no tenga el comportamiento explícito de esta forma, el producto es cero. Y es lo que me interesa. Entonces, ese producto es cero, entonces la entrada es cero y sí tendría validez esta de acá. Ojo con eso. Lo que puede considerarse en esos problemas donde no se cumplan estas condiciones y la integral no es cero, que evidentemente esto me da una aproximación de la energía. Y ese sería un resultado aproximado, pero no sería exactamente igual. Entonces, si arrancamos de esa expresión, considerando los casos donde la fórmula es válida, considerando los casos donde es aproximado, pero se les debería decir, ¿verdad? Calcule la energía aproximada o utilice esto para calcular la energía de manera aproximada. Tendría que decirlo, si no y no la verifica y si pide la energía, saben que esta expresión no es válida, tienen que usar la otra. Pero al considerar esta expresión, ya en los problemas, repito, físicos reales, la energía la puedo escribir como una integral. Voy a meter todo dentro de la integral, e cuadrado 2 diferencial de volumen. Entonces tengo una, claro, en todo el espacio, ¿no? Quizás puedo poner directamente acá todo R3. Bueno, lo voy a dejar así mejor. Puedo poner en todo R3 para no escribir tanto. Voy a escribir así, en todo R3, considerando el espacio tridimensional. El término que está ahí dentro, que es una cantidad, que vean que tengo la energía, es la integral de cierta cantidad por diferencial de volumen. Y pensemos en los problemas de densidades de carga, ¿no? Tengo la carga era igual a cierta cantidad diferencial de volumen. Esa cantidad, si yo quería, era la densidad de carga, ¿cierto?
carga era igual a densidad por dimensión, esa cantidad es densidad de carga. Pero como aquí es energía, entonces energía es cierta cantidad, volumen, entonces podría hablar de una densidad volumétrica de energía. En este caso, le quito lo volumétrico y solamente defino una densidad de energía. Claro, aquí quizás he venido borrando la U varias veces para resaltar eso. La energía quizás hacerla así, una U mayúscula, la integral en todo el espacio, voy a poner en todo R3. Quiero dar esa idea considerando que estamos trabajando con espacios tridimensionales, por U minúscula. Y quizás quiero resaltar esa diferencia en la escritura, ¿no? De forma que esa U minúscula, la densidad de energía, es epsilon 0 e cuadrado sobre 2. Entonces, podemos también hablar como una energía por unidad de volumen. Y si vemos las unidades de esa cantidad de U minúscula, quizás hacerlo un poquito diferente para no confundirla con la otra. Vean que aquí me tiene que dar joules, Aquí debe ser metros cúbicos, entonces las unidades son joules sobre metro cúbico. De repente esto podemos reducir un poquito. Recordemos que joules son newton por metro sobre metro cúbico. Se puede simplificar y decir newton sobre metro cuadrado, que eso pues son pascales. El hecho de que las unidades sean equivalentes a pascales implica que en muchos libros hagan referencia a esta densidad de energía como una presión eléctrica o calcular la presión. A veces los problemas piden calcular la presión eléctrica o la energía de presión, algo así. Relacionan simplemente el nombre presión con las unidades, pero no es ningún tipo de relación con fluidos y todo lo demás. Vamos a quizás a ver después que hay una relación relacionada más con presión cuando veamos fuerza que se tiene entre conductores.